Jóvenes, ¿cómo están? Les saluda nuevamente el profesor Cristian Tello para darles la bienvenida al canal Geometría Exámenes de Admisión. En esta oportunidad regreso con un tutorial muy interesante. Vamos a hablar acerca de una línea notable y su respectivo punto notable asociado. Me refiero nada menos que a la línea simeriana. Es una línea poco estudiada que hoy la vamos a ver en este tutorial. Y también, por supuesto, hablaremos de su punto notable asociado, el llamado punto de Lemoine. Así que acá vamos a desarrollar toda la teoría y a demostrar los principales teoremas. No te lo pierdas y recuerda que este video viene auspiciado por la Academia Virtual Norton Uni Online, que ya empezó su ciclo semestral y en el cual yo estoy dictando los cursos de geometría y trigonometría. Así que te invito a que te inscribas y formes parte de la Academia Norton Uni Online, que tiene consigo a grandes profesores de amplia experiencia en cada uno de sus respectivos cursos. Así que chicos, con el auspicio de Norton Uni Online, la Academia Virtual, vamos a empezar este video ahora. Muy bien, jóvenes, vamos a empezar definiendo qué cosa es una línea simeriana. Conocemos que en el triángulo hay diversas líneas notables asociadas, como las alturas, las mediatrices, la bisectriz interior, exterior, la seviana o la mediana. Pero en el caso de la simeriana, veamos bien cuál es el concepto. Tenemos dibujado aquí un triángulo ABC como se muestra, y lo que vamos a trazar primero es la línea mediana. Estoy eligiendo BM, por eso voy a anotar aquí. La línea BM es una mediana. ¿Está bien? Entonces el punto M debe ser punto medio, así que nosotros colocamos una longitud que mida A por aquí, la otra también debe medir lo mismo. Entonces, ahora desde el mismo vértice B que he elegido voy a trazar una bisectriz interior ahora. Veamos entonces. Trazamos una bisectriz interior. Ahí está. Observe que va a tener por acá un punto D. Entonces vamos a decir, la línea trazada BD es bisectriz, pero como está dentro ya sabemos que es interior. Entonces vamos a señalar que estos dos ángulos tienen que ser iguales. ¿Está bien? Por ser bisectriz. Entonces, al hablar de simeriana, nos referimos a una línea simétrica a la mediana. ¿Cómo que simétrica a la mediana? Es decir, vamos a tomar a la bisectriz como la línea tipo espejo que se va a reflejar con respecto a la mediana. Esto es, traduciendo, si nosotros tuviéramos entre la bisectriz y la mediana un ángulo alfa, observe, entonces nosotros vamos a trazar por aquí, a ver de otro color, vamos a trazar una línea que forme el mismo ángulo alfa. Observe. Ajá. Entonces vamos a decir, voy a llamar a este punto un punto P. ¿Ok? Con la condición, lo hemos trazado, se ha dicho que se forme el mismo ángulo alfa. O sea, he trazado una línea simétrica a la mediana, teniendo como línea de espejo, ¿no es cierto?, para reflejarse la bisectriz interior. Por lo tanto, esta línea simétrica a la mediana a través de la bisectriz interior es lo que conocemos como la línea simeriana. Así que nosotros podemos llegar a una conclusión adicional. Observe lo siguiente. Si nosotros tuviéramos acá un ángulo θ, entonces la bisectriz estaría formando ángulo θ más alfa. Este es el mismo ángulo hacia la derecha. Entonces, si acá es alfa, se concluye que este ángulo es θ también. Por lo tanto, otra forma de encontrar una simeriana en un problema es, si nosotros tenemos una mediana, entonces si la mediana forma un ángulo con respecto a uno de los lados, un ángulo θ, entonces ¿qué va a pasar? Por eso estamos viendo que la simeriana formará ese mismo ángulo hacia el otro lado. Ah, muy bien. Entonces vamos a decir, si acá está el ángulo θ repetido, esa línea en algún problema, en algún ejercicio la voy a reconocer como la simeriana. ¿Está bien? Entonces vamos a decir, si estos ángulos se repiten en geometría, estas líneas tienen un nombre. La línea simeriana BP con la línea
mediana. Si forman los mismos ángulos con respecto a los lados se le llama, son líneas conjugadas isogonales. Conjugadas isogonales. Recordar eso por favor, que es concepto teórico, isogonales. ¿Está bien? Entonces, ¿y qué pasa si nosotros trazamos la segunda simediana y la tercera simediana? Deberán ser concurrentes. Y cuando tracemos una simediana más, por ejemplo, si yo trazo por acá otra simediana, voy a asumir que esta otra línea es simediana también. Muy bien, entonces al momento que se trazan dos simedianas, se define el punto notable. Voy a poner un punto Q y observemos por aquí que hay un punto de intersección que le vamos a llamar punto L. El punto notable donde se intersectan las líneas simedianas, jóvenes, acá lo vamos a anotar, se le conoce entonces como el punto de Lemoine, en honor al matemático francés que estudió este tipo de líneas y desarrolló su respectiva teoría. Así que veamos ahora más teoremas asociados a esta línea notable y al punto de Lemoine. Bien, lo siguiente que vamos a analizar es cómo encontraremos a la línea simediana mediante un trazo con construcción geométrica y también cómo hallaremos el punto de Lemoine asociado. Entonces, cuando yo trabajo con un triángulo, le trazo su circunferencia circunscrita y esto me va a permitir encontrar por método de regla y compás el trazo adecuado de la línea simediana. Veamos cómo. Voy a tomar por ejemplo estos dos vértices, el vértice A y C, y con respecto a la circunferencia circunscrita vamos a trazar tangentes. Obsérvese, tangente aquí y tangente aquí. Entonces, donde se cortan estas dos tangentes, le vamos a llamar un punto E, ¿ok? Entonces, vamos a demostrar, ojo, que la línea que une el otro vértice B con ese punto E vendría a ser nada menos que la simediana del triángulo ABC. ¿Y cómo se va a demostrar? Vamos a ver. Vamos a colocar nosotros ángulos alfa y beta por aquí. Además, estas dos tangentes sabemos que miden igual. Si le llamo tangente A, esta tangente también va a medir A. Y el método para encontrar la construcción correcta, bueno, lo tenemos que demostrar, es prolongando los lados y buscando que se formen triángulos isósceles a través de un cuadrilátero inscriptible. Usted dirá, profesor, ¿cómo? A ver, de esta manera. Formamos acá un cuadrilátero inscriptible, le voy a poner punto M y punto N. Te voy a decir que el cuadrilátero MACN, este cuadrilátero lo vamos a considerar inscriptible. Así lo vamos a trazar, ¿ok? Entonces, veamos, si es inscriptible, este beta debe estar acá y este alfa en el opuesto interior, por teoría del inscriptible. Ahora, aprovechemos los arcos en la circunferencia. Si esto es beta, este arco 2 beta, y si este es 2 beta, este ángulo semiinscrito, de nuevo beta, opuesto por el vértice, se cumple lo que le decía al inicio. Deben formarse triángulos isósceles, beta y beta. Si esto es A, esto también vale A. De igual manera, si esto es alfa, esto será 2 alfa, ángulo semiinscrito, la mitad alfa, por opuesto alfa, y ahí está efectivamente el otro isósceles. ¿Se dan cuenta? Entonces, si esto es A, esto también es A. Bueno, de esa manera vamos a comprobar lo siguiente. Como es inscriptible, ya está definido que el triángulo pequeño, el ABC, debe ser su semejante al triángulo grande, al MBN, por la repetición de los ángulos. Estamos observando alfa beta en el grande. Entonces, dado que hay semejanza, esta línea BE observamos que cae en el punto medio, es la mediana. Por lo tanto, muchachos, si nosotros trazamos la mediana del otro triángulo, digamos que este punto sean dos longitudes iguales, vamos a llamar acá B con B, debido a que hay semejanza, las líneas homólogas formarán los mismos ángulos, es la teoría de la semejanza. Entonces yo digo, si esta mediana forma un ángulo θ junto al ángulo beta,
Entonces, en el otro triángulo semejante, esta mediana, junto al mismo ángulo beta, debe formar ese mismo ángulo teta. Y acabamos de explicar que si en un triángulo una mediana forma un ángulo con un lado y una línea es isogonal formando el mismo ángulo, queda demostrado entonces que esta línea que unía B con E debe ser nada menos que la simediana del triángulo ABC. Conclusión, vamos a poner la línea, a ver acá, punto P. BP resulta ser simediana del triángulo ABC. Entonces ya sabemos por método geométrico cómo encontrar una línea simediana. Si ustedes quieren encontrar al punto de Lemoine, entonces bueno, haciendo la misma construcción, trazaré otra tangente por aquí, que se corte esta vez con la tangente en este punto, un punto T digamos, y ya sabemos que al unir el punto con el vértice opuesto, aparece otra simediana. Ahí está. Entonces, donde se corten las dos, ahí estamos ubicando por método de construcción geométrica el punto de Lemoine del triángulo ABC. Entonces, jóvenes, ya sabemos cómo encontrar por método de regla y compás, construcción geométrica, tanto la simediana como el punto de Lemoine. Listo, jóvenes, pasemos ahora a ver un teorema asociado a la simediana, ¿ok? En este gráfico tenemos trazado una mediana y su respectiva simediana. Entonces va a ocurrir algo interesante. Vamos a tomar puntos cualquiera ubicados sobre estas dos líneas. Así supongamos, ¿ok? Y de dichos puntos vamos a trazar distancias hacia los lados. Ojo allí, trazo estas perpendiculares, distancias por aquí. A ver, desde el otro lado también voy a trazar con otro color. Desde este punto ubicado en la mediana, distancia hacia aquí y distancia hacia aquí. Listo. Vamos a evaluar, le vamos a poner variables, ¿ok? Vamos a decir que esta distancia sea un X y esta distancia sea un Y, que esta distancia sea un M minúscula y esto sea un N minúscula, por darle un nombre. Ok, entonces dado que la mediana y la simediana, ya hemos visto en la teoría, son líneas que son isogonales, forman los mismos ángulos. Puede decir un ángulo teta por aquí y un ángulo teta por aquí. ¿Ok? Entonces voy a aplicar, por ejemplo, algunas semejanzas o definir alguna razón trigonométrica. Por ejemplo, que esta hipotenusa se llame I, mientras que la otra hipotenusa por acá le vamos a llamar F. ¿Qué les parece si aplicamos semejanza entre estos dos? 90 teta y 90 teta. O si quieren, ¿no? Podemos decir, claro, vamos a plantear, hay semejanza entre triángulos, colocamos la proporción de segmentos. A ver, observemos. Quiero relacionar, por ejemplo, se va a cumplir lo siguiente. Teta mira X y teta mira N. Entonces, X con N. Ahora, hipotenusas relativas, E para uno, F para el otro. Entonces, ahí tenemos una relación. Busquemos ahora otra semejanza y la vamos a encontrar ¿dónde? Recordad lo siguiente, fíjense, si ustedes le colocan un angulito por acá, beta, entonces van a tener ángulo teta más beta que le pueden dar un nombre, supongamos omega, a esa suma, y acá también estaría teta más beta, ahí hay otro omega. Así que nuevamente va a haber una semejanza, muchachos. Vamos a decir, por semejanza de triángulos vamos a establecer una nueva proporción. Veamos. Por aquí. Pero con el ángulo omega, ojo, con el ángulo omega. A ver, veamos. Yo digo por acá. Omega está mirando M y en el otro omega está mirando Y. ¿Ok? Entonces vamos a decir, omega mira M. En el otro omega que está mirando Y. Sí, lo habíamos dicho. ¿Y sus hipotenusas quiénes serían? Para este omega, su hipotenusa veo que es F. Mientras que para el otro omega, su hipotenusa, como es más pequeño, vemos que es la longitud E. Por lo tanto, muchachos, vamos a establecer relación. ¿Qué es lo que se cumple? Estamos observando lo siguiente. Vamos a despejar E entre F y vamos a obtener lo siguiente. A ver,
Vamos a acomodar la expresión simplemente. O sea, si yo quiero E entre F, en el primero es X entre N, pero el E entre F acá sería el inverso, o sea, tendría que colocar Y sobre N. Por lo tanto, jóvenes, tenemos nuestro teorema y vamos a aplicarlo luego para demostrar otro teorema. Pero ¿cuál es el resultado que hemos obtenido aquí? A ver, si multiplicamos en aspas, sería X por M es igual a Y por N. O sea que cuando tengo trazado una simediana y la mediana, ¿qué es lo que se cumple? Bueno, se tiene lo siguiente: el producto de X por M es igual al producto de Y por M. El producto de estas dos distancias es igual a este producto de dos distancias también. Así que con esto veremos un nuevo teorema. Atención jóvenes, que en este teorema número 2 vamos a encontrar una relación todavía más interesante que se utiliza mucho ya para problemas donde se debe trabajar con simedianas. Ojo, al momento de trazar una simediana, resulta que estos dos segmentos divididos sobre el tercer lado tienen una relación especial con los lados del triángulo. Vamos a ver cuál es esta relación, ¿ok? Para ello nos vamos a apoyar del trazo de la mediana. ¿Está bien? Vamos a decir, ese punto es el punto medio, punto Q. ¿Ya? Entonces decimos, bueno, he trazado BQ mediana. BQ mediana y BP simediana. Listo, entonces, aprovechando el resultado anterior del producto de distancias que eran iguales, ustedes recuerdan, vamos a hacer ese trazo. A ver, voy a tomar el punto P, trazaré doble distancia hacia los lados y de igual manera del punto Q también trazaré sus respectivas distancias. Ahí está. Ok, entonces, bueno, vamos a colocarle variables. ¿Qué les parece? Vamos a decir que esta distancia sea X con Y y del otro punto le vamos a colocar, qué sé yo, un E con un F. Ok, ahí están las distancias. Bueno, si recordamos qué es lo que se cumplía, estos productos eran iguales, ya se demostró. Es decir, el producto E por X es el mismo que F por Y. Primer teorema, se cumple E por X igual al producto F por Y. ¿Ok? Ahí está. Bien, pero ¿cómo voy a relacionar con los lados, profesor? ¿De qué manera vamos a hacer intervenir a los lados A y B del triángulo? Bueno, dado que también deben participar los segmentos M y N, vamos a trabajar con la relación de áreas. Vamos a decir, ya sabemos que en un triángulo, al momento de trazar una cebiana, como BP, que es una simediana en este caso, las áreas, el área de ABP comparada con el área de BPC es directamente proporcional a estos dos segmentos base, M con M. ¿Está bien? Muy bien, pero resulta que las áreas de las regiones triangulares se pueden calcular por la fórmula clásica, el base por altura entre 2. Yo digo, el área ABP, voy a decir, base A por altura X. De esa manera, ¿ya? Vamos a decir AX sobre 2. Y el área del otro, ¿no? Del otro triángulo, el BPC sería base B por su altura, sería entonces Y. B por Y sobre 2. Profe, entonces acá, al momento de dividir, está ocurriendo algo. El 2 se va a cancelar y me está quedando así, ¿eh? Obsérvese, me está quedando A sobre B multiplicado por X sobre Y. Pero, de otro lado, cuando uno traza una mediana, como cae en el punto medio, esas dos áreas también deben ser iguales. O sea que el área de ABQ, ojo, el área ABQ, es la misma área que el triángulo BQC. Entonces, ¿qué les parece? Si igualamos las áreas con el mismo método, vamos a obtener lo siguiente. Obsérvese, el área de ABQ sería la base A por la altura E. A por E sobre 2. Pero el área del otro sería más bien altura B, pero base B y altura F. B por F sobre 2. ¿Qué relación obtenemos acá? El 2 se cancela. Y tengo que A entre B, ojo aquí, A sobre B es igual a ¿qué cosa? A F sobre E.
pero del resultado anterior podemos despejar qué cosa es f entre e. O sea, si yo acomodo la expresión, ¿qué cosa es f entre e? O sea, sería x sobre y. Ah, muy bien, entonces f entre e también es x sobre y. Por lo tanto, si yo lo reemplazo, voy a tener la siguiente relación. Llegamos a la siguiente conclusión, jóvenes. A ver, veamos. La relación sería m entre n es igual x entre y vale a por b. A entre b por a entre b se convierte en cuadrados. A al cuadrado y b al cuadrado. Se demostró la relación, por lo tanto, esto se va a definir así. Cuando yo trazo una simediana, los segmentos divididos AP sobre PC, su relación es proporcional al cuadrado de los lados relativos. El AB al cuadrado sobre el BC al cuadrado. No olvidar este importante resultado. Muy bien, jóvenes, y veamos el último teorema, el teorema número 3, donde vamos a trazar ya las tres simedianas. Aparece el punto de Lemoine y colocando la notación correspondiente. Si es el triángulo ABC, los lados A, B y C minúscula, como se sabe. Entonces, lo que queremos saber aquí es cómo divide el punto de Lemoine, en qué relación a cada una de las simedianas. Por ejemplo, tomando de referencia a la simediana BP. Entonces, yo quiero saber qué cosa es BL entre LP, ese cociente. Entonces, para ello, dado que hay tres líneas que son concurrentes, vamos a utilizar un teorema conocido para esta situación, que es el teorema de Van Aubel. El teorema de Van Aubel nos dice, si queremos saber la partición de esas dos líneas, colocamos BL sobre LP, ¿a qué es igual según el teorema de Van Aubel? A la suma de los cocientes de estos dos segmentos en cada lado. Me refiero al segmento BT y al TA, más el cociente de los segmentos BQ con QC. Listo, entonces acá a un costado vamos a colocar finalmente el resultado. Ese valor BL sobre LP, dado que nosotros hemos demostrado al trazar una simediana, la relación entre estos segmentos es proporcional a los cuadrados de los lados respectivos. Entonces, si yo digo BT entre TA, los lados relativos son A y B, por lo tanto van sus cuadrados. A cuadrado sobre B cuadrado. Más, ¿y qué cosa será BQ entre QC? Como los cuadrados de estos dos lados. C cuadrado entre B cuadrado. Así que esta relación, como se observa, va a ser homogénea. Y esto lo vamos a llevar acá. Como resultado final, muchachos, vamos a decir BL entre LP sería de forma homogénea, el ladito B al cuadrado acá, y arriba estará A cuadrado más C cuadrado, en esa relación. Un detalle, una observación final. ¿Qué pasaría si estos dos segmentos son iguales, BL con LP? Entonces decimos, si BL es igual a LP, entonces podemos ver que se cumple que A cuadrado más C cuadrado sería B cuadrado. Y con esa conclusión llegamos a decir que el triángulo debe ser triángulo rectángulo para que ello ocurra. Bueno, jóvenes, entonces, eso sería un caso particular. De esta manera hemos concluido este tutorial teórico interesante acerca de la línea llamada simediana, una línea notable en el triángulo, y su respectivo punto de Lemoine, el punto notable asociado. Así que pronto volveremos con aplicaciones de problemas, tanto para esta línea, la simediana, el punto de Lemoine, y también con respecto al punto de Broca y otros que seguiremos estudiando en el canal. Los invito a suscribirse a Geometría Exámenes de Admisión. Volveré pronto con un nuevo tutorial. Hasta la vista, muchachos.